Buenas tardes, estimados doctores. Hoy desarrollamos la 14ª sesión programada para el de hoy. Doctor Sergio, buenas tardes nuevamente. Bienvenido. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctores. Muchísimas gracias una vez más. Bienvenidos a esta sesión de clase del día de hoy. Es un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes que se encuentran aquí presentes. En esta ocasión nos toca abordar la temática de las medidas de coerción, así que nuestro eje temático va a estar relacionado precisamente a ese punto, ¿no? Las medidas de coerción en el proceso penal. Es un tema, de hecho, bastante interesante el análisis de cómo se va aplicando las medidas de coerción dentro del marco procesal, porque durante el desarrollo del proceso de investigación se tiene que cumplir una serie de finalidades, ¿no? Esas son las finalidades del proceso de investigación. Lógicamente, las finalidades del proceso son varias, los objetivos de la misma también, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo es que procesalmente nosotros debemos ver que si bien es cierto, el sistema procesal penal se va a regir a través de lo que viene a ser el proceso común, el proceso que nosotros conocemos de las tres etapas bien marcadas, delimitadas, ¿no? Reitero, dentro del contexto del proceso común, como es la investigación preparatoria, como es la etapa intermedia, y la que viene a ser también la etapa estelar del proceso, como es el juicio oral. Entonces, estas etapas están muy bien marcadas en nuestro sistema procesal penal. Ojo cuando hablamos del proceso común, insisto, ¿no? En ese caso en concreto, proceso común. Pero a la vez es importante mencionar el siguiente aspecto. Claro está, que está relacionado a cómo durante el desarrollo del proceso de investigación se tienen que asegurar fines del proceso. Y asegurar los fines del proceso, pues no es un trabajo tan sencillo. Hay que trabajar bastante precisamente para ello, para hacerlo, asegurar los fines del sistema procesal. ¿Y cuáles son esos fines? En todo caso, nosotros nos podríamos preguntar. Una de las primeras finalidades que nosotros tenemos en nuestro sistema procesal penal es que se desarrolle todo ello sin la existencia de algún tipo de obstaculización procesal. Es decir, desarrollaremos una investigación, pero sin la existencia de lo que viene a ser una obstaculización del proceso. ¿Y por qué le señalo esto? No obstaculización. Porque, ¿qué es lo que pasaría si una persona que está siendo investigada, por ejemplo, quiere eludir la acción de la justicia? Si quiere eludir la acción de la justicia, es posible que nosotros estemos ante la existencia de un peligro de fuga, ¿no? Es decir, la persona quiere huir, quiere irse, entonces se analiza el contexto del peligro de fuga y se ve obviamente de esa manera, ¿no? Peligro de fuga, peligro de que la persona quiere irse a otro lugar. Y eso en el sistema procesal penal se analiza a través de lo que son los arraigos. Hoy en día, claro está, se habla mucho de lo que son los arraigos, por ejemplo, de calidad, que deben existir, ¿cierto? Pero en sí existen una gran infinidad de tipos de arraigo. Y lógicamente dentro de ellos se habla, pues, en algunos contextos de lo que son los arraigos de calidad. Y el otro aspecto importante para analizar es lo relacionado a la posible obstaculización del proceso. Es decir, se menciona la obstaculización procesal. ¿Por qué se hablará de ello? Porque en ocasiones cuando se desarrolla pues una labor de investigación, se terminan bajo el contexto, en ocasiones en equívoco, a excepto de mejor parecer, de la supuesta existencia del derecho a mentir, ¿no? Yo lo he escuchado en varias ocasiones y yo lo comparto pues con ustedes. De hecho, en alguna ocasión me dijeron así directamente existe el derecho a mentir. Entonces llamaba poderosamente pues la atención si realmente existe un derecho a mentir. Y para empezar, era interesante escucharles sobre qué se entendía pues por el derecho a mentir y argumentaban fundamentalmente lo siguiente. El derecho a mentir era específicamente el derecho a no decir la verdad durante el proceso, pero iba más allá de ello, porque estaba relacionado a obstaculizar la averiguación de la verdad, en el sentido que ese derecho a mentir también les daba la potestad de ocultar, por ejemplo, medios probatorios, de destruir los medios probatorios,
de falsificar medios de prueba o de crear pruebas que sean innecesarias. Y todo ello porque bajo el sustento pues del derecho a mentir. Y eso desde luego, bajo los cánones, por ejemplo, constitucionales, no existe pues un derecho a mentir, más bien todo lo contrario, ¿no? Existe un derecho a la verdad. El artículo 2 de nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna, llámese, como les digo, nuestro marco constitucional, la Constitución Política, nos habla de una serie de derechos en el artículo 2. El derecho a la vida, el derecho a la sindicalización, la libertad de expresión, el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, y nos habla de todos estos contextos de derechos que son reconocidos en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, llámese en este caso, como les digo, nuestra Constitución Política. Ahí se encuentran, doctores, todos esos derechos que les acabo de mencionar. Y yo no he visto, a lo mejor ustedes sí, que exista pues un derecho a mentir. No existe. Como no existe un derecho a mentir, uno no puede regir bajo ese derecho y decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, lo aquello, lo otro, porque no encalza, como les señalo, el contexto in situ de lo que viene a ser el derecho a mentir. No existe un derecho a mentir. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, continuamos. Dicho esto, doctores, sobre las medidas de coerción, vamos a señalar puntualmente lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en el caso de las medidas de coerción? Y voy a empezar a preguntarles a quienes se están uniendo, ¿qué entienden, doctores, por medidas de coerción? ¿Qué vendrá a ser, doctores, una medida de coerción? A ver, pregunto ustedes, ¿qué es una medida de coerción? Esto finalmente, lo que les digo, termina siendo importante, ¿ah? Pero ¿qué es una medida de coerción? A ver, alguno de ustedes que me pueda conceptualizar, ¿qué es una medida de coerción? Doctores, vamos. A ver, ¿qué es una medida de coerción? A ver, a los participantes que están aquí, ¿qué es una medida de coerción? A ver, vamos. Ok. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que cuando hablamos del contexto de la medida de coerción, para empezar, comprende, ¿ok? eh, una serie de medidas sobre la persona, el inculpado y sus bienes, ¿no? Puede tratarse de la limitación de la libertad ambulatoria o la disponibilidad de ciertas cosas. El marco constitucional incluso nos habla de un derecho fundamental como viene a ser el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, que es el derecho al libre tránsito, y el derecho al libre tránsito es el derecho que yo tengo de poder desplazarme por los lugares pues, que considere necesarios, ¿no? Tengo ese derecho fundamental al libre tránsito, a desplazarme por lugares que yo considere necesarios, sin que exista de por medio pues algún tipo de, ese técnicamente. Pero ese derecho al libre tránsito, pues, doctores, no es un derecho absoluto. Es decir, yo no puedo decir, voy a tener una libertad ambulatoria absoluta, ¿no? O sea, voy a poder ir de este lugar, por el otro lugar, varios lugares. Les digo, no existe un derecho a la libertad. Característica será absoluta, porque lo que existe es un derecho, más bien a la libertad, bastante relativizado, ¿correcto? Y el contexto de ser relativizado, el derecho a la libertad tiene pues auges bastante importantes, ¿no? Como es el que les estoy señalando. ¿Por qué? Porque en el marco del derecho fundamental a la libertad se habla del derecho al libre tránsito que tiene la persona y el libre tránsito es el derecho a poder desplazarse por los lugares que uno considere pues necesarios, ¿no? Ese es el derecho al libre tránsito, el derecho que yo tengo a irme por tal lugar, por tal sitio, caminar por este otro sitio, tenemos ese derecho al libre tránsito. Y cuando una persona es sometida a un proceso de investigación, pues también va teniendo, doctores, ese derecho a libre tránsito, es decir, ese derecho a poder desplazarse por los lugares que considere necesario, ¿no?
a poder desplazarse por los lugares que considere que están bien, sin que pueda existir obviamente ningún tipo de restricción a su derecho propiamente dicho. Pero lo que a veces va a suceder es que ese libre tránsito es bastante relativizada y incluso el marco constitucional nos habla de ese derecho relativo. Es decir, al no ser un derecho fundamental absoluto, hablamos de la relativización del derecho incluso a la libertad. Por eso es que no podemos sostener que dicho derecho tiene una connotación absoluta, ¿no? Sino que va a tener que restringirse cuando exista, por ejemplo, una serie de situaciones que pongan fundamentalmente en peligro el debido proceso. Entonces, si ponen en peligro el debido proceso, es obvio que se puede recurrir a cualquier tipo de medida de coerción personal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. No existen derechos que sean absolutos, sino que la gran mayoría de derechos más bien terminan siendo relativos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, es cierto, el penal establece en sociedad y libre, ¿no? Y que solamente las restricciones que podrían existir son porque exista una resolución girando en su contra o cuando una persona, por ejemplo, puede ser sorprendido en una situación de flagrante delito, ¿ya? Digamos que en esas dos cuestiones, una persona podría ser restringido de su derecho a la libertad ambulatoria. Y en los otros casos sigue primando sobre esta persona el derecho a la libertad. Así se encuentra ella investigada, ¿no? Así se encuentra una investigada. Por eso es que en el marco de conceptualización, cuando decimos las medidas de coerción personal, sabemos que las medidas de coerción personal comprende pues una serie de medidas sobre la persona del inculpado y sus bienes. Y puede tratarse de la limitación a la libertad ambulatoria o a la disponibilidad de ciertas cosas, ¿no? Estas limitaciones pueden alcanzar derechos fundamentales porque estos derechos no son absolutos, como lo hemos señalado, y existen restricciones que pueden ser ordinarias, impuestas por el orden público, bienestar general y seguridad, digamos, también del organismo estatal, ¿no? Entonces, en pocas palabras, vamos teniendo pues esos ambos, ¿ok? Muy bien, ¿en el caso de quién? En el caso de nuestro derecho al libre tránsito, ya el derecho a la libertad. ¿Por qué en el caso de la medida de coerción? Cierto, la persona tiene que enfrentar el proceso estando libre, sin que se pueda restringir precisamente su derecho fundamental al libre tránsito. Lamentablemente, no todas las personas cumplen con comportarse dentro de los puntos, por ejemplo, de lo que viene a ser el debido proceso, sino lo que sucede es que en algunas ocasiones las personas, lejos de comportarse dentro de los parámetros del debido proceso, terminan realizando ciertos comportamientos ajenos a ello. Entonces ahí se va teniendo pues circunstancias o situaciones que hay que tener que merituar o hay que tener que analizar, ¿no? Ello básicamente, pues doctor, es un análisis, ¿no? Que vamos a pasar a mencionar. ¿Por qué recurrir a una medida de coerción personal? ¿Qué pasaría si durante el desarrollo del proceso una persona quiere fugarse? Si la persona quiere fugar, ¿podrán obstaculizar la averiguación de la verdad? La respuesta, creo yo, que cae por su propio peso, por supuesto que sí. Una obligación. Se quiere fugar. Y si la persona se ha fugado, ¿cómo justificar, por ejemplo, el jus puniendi del Estado? Cuando hablamos del jus puniendi del Estado, hablamos de la sanción que le puede corresponder a una persona por el ilícito que ha cometido, no por el delito que acaba de cometer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si la persona cometió un delito, entonces tiene que haber un marco de responsabilidad por dicha comisión delictuosa. ¿Ok? Entonces la persona cometió un delito, tiene que pagar por ello.
de dicho delito, ¿correcto? ¿Estamos? ¿Sí? Tendrá que habrá en ese sentido, como les digo, una responsabilidad punible por su accionar. ¿Cómo responderá a esa conducta punible? A través, lógicamente, de lo que es el derecho, ¿no? Como medio, pues, de sanción a la conducta determinado. Es decir, el derecho en ese sentido va a accionar como un medio para que los objetivos del proceso se puedan naturalmente cumplir, ¿no? Ahora, el cumplimiento de un proceso no es tan sencillo. Va a depender mucho del rol que van teniendo los sujetos procesales y cómo ellos básicamente dentro del auge de un proceso de investigación van rigiendo pues sus conductas, ¿no? Dentro de los parámetros, obviamente como podría ser el parámetro del debido proceso también, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál viene a ser, en todo caso, la finalidad que tienen las medidas de coerción? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, estimados doctores, ¿qué finalidad o qué finalidades va a tener las medidas de coerción? Existe una serie de finalidades. Una de ellas, una de las que tal vez llama mucho la atención, es que básicamente las medidas de coerción lo que buscan es asegurar los fines del proceso. Fíjense lo que les voy a señalar, ¿no? Uno de los objetivos que va a tener las medidas de coerción es asegurar los fines del proceso o, como por ahí alguien lo ha señalado, asegurar el debido proceso. Y el debido proceso es el cumplimiento estricto de lo que establece el Código Procesal Penal, ¿no? Donde señala, aparte del cumplimiento de los roles procesales, el rol que va a tener el fiscal como titular del ejercicio de la acción penal, como defensor de la legalidad, como quien tiene carga de la prueba, sino también el adecuado comportamiento que tiene que tener la defensa durante el desarrollo del proceso sin tener comportamiento que busquen la obstaculización de la misma o sin que esta persona busque fugarse, ¿no? Entonces el comportamiento tiene que estar dentro de los parámetros del debido proceso. Su conducta tiene que estar dentro de los parámetros del debido proceso. A eso es lo que fundamentalmente, doctores, nos empiezan a señalar, ¿no? Bueno, vamos a ver que, bueno, Víctor Cubas Villanueva, ex fiscal supremo, ¿no? Hablaba sobre las medidas de coerción y lo que él conceptualizaba sobre la misma, es decir, sobre las medidas de coerción, era fundamentalmente lo siguiente, ¿no? Porque lo que decía era que las medidas coercitivas son medios de naturaleza provisional para asegurar los fines del proceso, su duración en función del peligro procesal. Y para concretarla se puede recurrir al empleo de la fuerza pública en forma directa como en los casos de detención o en forma de apercibimiento, ¿no? Es cierto porque si ustedes recuerdan, nuestro sistema procesal penal tiene un rotulado, ¿no? O sea, nuestro sistema procesal penal tiene finalmente un rotulado. ¿Cuál es ese rotulado que le dan a nuestro sistema procesal penal? El eslogan, ¿cuál es el eslogan de nuestro sistema procesal penal? Tenemos un sistema garantista, contradictorio, ¿no? Y acusatorio. O sea, un sistema garantista. Entonces, ¿garantista para quién? Se entiende que es garantista en el debido proceso, ¿no? Es garantista en el debido proceso, por eso es que existe la participación de un funcionario que no tenía participación con el Código de 1940, es decir, el juez de garantías. El juez de garantías ahora se ingresa en el sistema procesal penal, tanto en la etapa intermedia y también en la etapa de investigación preparatoria, para que a través de él se puedan solicitar una serie de controversias y se pueda recurrir a él también para hacer requerimientos correspondientes para desarrollar una investigación adecuada, o se puede recurrir, en el caso de la defensa, vía la institución, por ejemplo, como es la tutela de derecho, ¿no? Entonces se dice es garantista. Y al ser garantista se quiere dejar de lado lo que fue el Código de 1940, porque el código de 1940 también tiene un rotulado. Y el rotulado que se da a dicho código es que se establece que este viene a ser inquisitivo, ¿no? Se dice que este código vendrá a ser un código inquisitivo.
Y al ser inquisitivo significa que la persona que está siendo sometida a un proceso de investigación es precisamente sometida en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque se le va hallando como culpable, se le va sindicando de responsabilidad sin que esta persona, ¿no? El investigado, la pluralidad de investigados tenga derecho pues a defenderse y son sometidos a ello. Entonces, el sistema procesal penal actual, que es garantista, te dice no, existen derechos de la persona que es investigada, ¿no? ¿Y dónde pues encontramos esos derechos de la persona que es sometida a un proceso de investigación? Dentro del Código Penal, ustedes saben, dentro del Código Procesal Penal, para ser exacto, tenemos el artículo 71. El artículo 71, y vamos a ver, ya, a ver, el artículo 71, ok, ok, acá vamos a ver, miren, derechos del imputado, ¿no? Como le decía, el artículo 71 precisamente me empieza hablando de los derechos del imputado. El imputado, capítulo 1, incluso el imputado y el abogado defensor. Dejamos de lado el marco del concepto de quién es el abogado defensor para centrarnos con exclusividad a los derechos del imputado. El primer numeral nos habla de un derecho directo que tiene la persona que es sometida al proceso de investigación, porque lo que te dice es si el diputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le amparan. Si nosotros hacemos una interpretación literal del numeral 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal, lo que nos señala es que la persona que es investigada, ¿no? O sobre quien existe una detención preliminar, incluso en una situación de flagrante delito, o existe una resolución girada en su contra, inicialmente ni siquiera necesita de un abogado defensor para poder tener conocimiento de los primeros hechos que están siendo desarrollados a nivel de diligencia, por ejemplo. Entonces, sin necesidad de un abogado, podría decir que era su lectura de la carpeta fiscal. Y se le tendría que atender, dicho sea de paso, ¿no? Se le tendría que atender. El segundo numeral del artículo 71 del Código Procesal Penal ya sí nos va dando otros lineamientos diferentes, ¿no? Ya los lineamientos son un poco distintos, ¿no? Porque el numeral 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal va dirigido a las instituciones del Estado. O sea, va dirigido, por ejemplo, a los jueces, va dirigido a los fiscales, va dirigido a la Policía Nacional del Perú. ¿Ok? Va dirigido a ello, quienes son jueces, a quienes son fiscales, y va dirigido también a la Policía Nacional del Perú. ¿Ok? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Va dirigido a cada uno de ellos. ¿Y qué se les dice a estas instituciones? Y ahí ingresan, pues, todos los derechos, ¿no? Que son un total, en este caso, de 6 derechos que son reconocidos para quien es investigado. ¿Y dónde lo encontramos? En el artículo 71 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, yo voy a preguntarles a ustedes, doctores, a quienes se están conectando también, porque ya esto no es tanto un tema novedísimo, quienes están en el día a día en la práctica, ven casos, defienden abogados, defienden, ¿no? Defienden personas que están siendo sometidas a un proceso de investigación. En el caso, por ejemplo, de los abogados litigantes, ya sí ya conocen pues una serie de derechos que tiene el investigado, ¿no? Pero igual vamos a reforzar y por eso yo les voy a preguntar. Estimados amigos, ¿pueden señalarme ustedes qué derechos conocen que recae sobre el investigado? ¿Cuáles serán los derechos que recaen sobre una persona investigada? A ver, doctores, ¿cuáles son los derechos que recaen sobre una persona que es investigada? No sobre un abogado, sino sobre alguien que está siendo sometido a una investigación. A ver, ¿qué derechos tiene una persona que es sometida a un proceso de investigación? A ver, vamos, si tienen el código, se guían del literal 2 del artículo 71, que es donde precisamente nos habla de ello, ¿no? De sus derechos que tiene
la persona que es sometida a un proceso de investigación, aquí tiene derecho. El primer derecho nos dice a conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención que irá en su contra cuando corresponda. Si nosotros vemos, entonces lo que primero nos va señalando es que el investigado necesita saber cuáles son los cargos formulados en su contra. En pocas palabras, ¿de qué se le imputa? No lo han detenido y hay que explicarlo. Por eso cuando a veces se dice si es que la policía hace calificación jurídica o no hace calificación jurídica, existe pues todo un debate, ¿no? Pregunta que yo voy a trasladarlos a cada uno de ustedes. ¿La Policía Nacional hará calificación jurídica o la calificación jurídica, insisto, le corresponde al fiscal? Vamos con esa pregunta también, a ver, vamos a ver con qué nos responden, ¿no? ¿El fiscal es el único competente para hacer calificación jurídica? ¿La policía no hace calificación jurídica? ¿Qué opinan? Porque es algo importante que yo les señalo. ¿Saben ustedes por qué? Porque la policía, si bien es cierto, tiene otra formación distinta a lo que es un abogado, que se entiende estudió 6 años para conocer las normas, para conocer las leyes, para conocer la parte general, la parte especial, la parte procesal, es decir, tener conocimientos puros respecto a ello, pero cuando la policía detiene en situaciones, por ejemplo, de flagrante delito, tiene que conocer cuáles son los cargos que se formula a la persona que se le está deteniendo. ¿Por qué se le detiene? Porque se dice, se detendrá en flagrante delito a quien se le sorprende cometiendo un hecho punible. Entonces, si yo voy a hablar de un hecho punible, yo tengo que decir que la conducta que está realizando esta persona es una conducta delictiva, es una conducta delictuosa. Por eso que se habla de hecho punible, ¿no? Por eso que se menciona de hecho punible. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso se hace referencia a hecho punible y circunstancia punible. ¿Estamos? ¿Sí? No nos olvidemos. Entonces, el literal A, lo que es claro, y es por eso que nos señala, es que se le tiene que hacer conocer a la persona cuáles son los cargos que se formulen en su contra. Como alguien diría, tú tienes que señalarme qué se me imputa para yo poder defenderme, explicar, sustentar sobre los hechos sobre los cuales me estás imputando mi responsabilidad. Dime de qué se me acusa para yo poder defender. Por eso que el numeral 2 dice hay que explicarle los motivos por los cuales se le va a detener, por ejemplo. Y si por ahí no se trata de una detención en flagrante delito, si no se trata, por ejemplo, de lo que viene a ser una detención preliminar judicial, entonces aquí sí se necesita de un juez. Como se necesita de un juez, el juez, ante el juez se recurre bajo requerimiento de detención preliminar judicial y el juez, ante dicho requerimiento del fiscal, va a analizar, pues, ¿no? A ver, vamos a ver, cumple o no cumple los presupuestos materiales, evaluará el juez y cuando dice, muy bien, yo creo que sí cumple, entonces declarará fundado, ¿no? Ya fundado el requerimiento que está solicitando, ¿ok? Muy bien. Como es declarado fundado, ¿se le tiene que entregar o no se le tiene que entregar a la persona la orden de resolución girada en su contra? Digamos, a Pepito se le va a detener en un contexto de una detención preliminar judicial. Si existe ello, tiene que haber una resolución judicial. La pregunta es, ¿dicha resolución judicial lo entrego a Pepito o yo me lo quedo? Y digo, mira, ya tengo la resolución judicial, ¿no? O voy a entregar, por ejemplo, a Pepito. Obviamente, voy a tener que entregar, pues, a Pepito, ¿ya? Voy a entregar a Pepito. ¿Y qué voy a entregar, pues, a Pepito, doctores? ¿Qué voy a entregar a Pepito? La resolución judicial está siendo girada en su... ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ese se le va a entregar. Luego tenemos el literal B, donde nos dice designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma verbal. Bueno, por lo general ustedes saben que el trabajo de detención en situaciones flagrantes, una persona no puede estar mucho tiempo detenido en el establecimiento policial, sino que tiene que comunicarse la dicha detención al representante del Ministerio Público para que se apersone y se empiece a desarrollar las primeras diligencias de investigación. Entonces, pareciera que esta redacción va dirigida más a los miembros de la Policía Nacional del Perú. Porque cuando ellos se tienen,
Entonces, la regla inicial rápida es tener que comunicar al fiscal, ¿cierto? Claro, lo detuvieron y lo comunican al fiscal. A diferencia de una retención, ¿ya? Para ingresar en ese contexto de la retención, yo les voy a preguntar si una retención es necesaria comunicarle al fiscal. ¿Es necesario comunicarle al fiscal una retención? ¿Sabe lo que es la retención? No, sabemos, mejor dicho, la retención. La retención, por lo general, no es una figura contemplada en el Código Procesal Penal, sino que la retención va girada, uno, por reglas, por ejemplo, de identificación. Si tú no portas tu documento nacional de identidad, tu DNI, sí, entonces, claro está que antiguamente podían pedirte tu nombre completo y buscarte ahí en la laptop y luego decir si ya usted su camino, ¿no? Ya lo hemos identificado. Pero ahora los efectivos policiales tienen toda la potestad, si tú estás indocumentado, de llevarte a la dependencia policial para que te puedan registrar y ver obviamente si sobre tu persona no existe una requisitoria, por ejemplo. Pero el marco temporal de la retención también nos implica y nos evoca una reflexión. Porque ¿cuánto creen ustedes, doctores, que es el tiempo que una persona puede estar como retenida? No detenida, ¿ya? Y eso va como pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que una persona puede estar como retenida? Es decir, para tema de identificación. Retenidas en el caso nacional, no extranjeros, porque ustedes saben que el tiempo de retención para nacionales es diferente al tiempo de retención para quienes son, por ejemplo, ciudadanos extranjeros, que hoy en día es hasta 12 horas por tema de identificación, por temas de saber si estos tienen su carnet de extranjería o si cuentan no con el pase o la cartilla para poder actualizada para poder estar dentro del territorio nacional. Vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes que el tiempo de retención nos establece que tiene que ser un máximo de 4 horas, ¿no? Y no te puedes pasar de 4 horas, porque si te pasas de 4 horas, entonces se entiende que esa es detención, no es retención. Se entiende que eso es detención. Y si es detención, no puede haber una detención donde uno solo lo tenga en cuenta, ¿no? Sino que tiene que existir una detención que necesariamente se tiene que poner de conocimiento de una autoridad. La detención se pone de conocimiento inmediato del órgano correspondiente. En este caso, obviamente, del fiscal. Eso te señala el número 2. Y así podemos hablar varias cosas más. Entonces, vamos a ver, ya, porque no estamos hablando de los derechos imputados como tema primigenio, sino yo quería mencionarles esto porque precisamente, doctores, fíjense ustedes que la persona que es sometida a un proceso de investigación, el término incluso es inadecuado el que estoy utilizando, no puedo decir sometida a un proceso de investigación, sino que está siendo investigada. La persona que está siendo investigada tiene derecho a la presunción de inocencia. Y ese derecho a la presunción de inocencia, de decir yo soy inocente, no se tiene la obligación de demostrar. Por ejemplo, en un proceso de investigación, si a una persona le imputan un delito de violación, le imputan un delito de tocamientos indebidos, de actos contra el pudor, un delito de corrupción, tiene que demostrar que no cometió el delito de violación, tiene que demostrar que no cometió el delito de hurto o robo, tiene que demostrar que no cometió el delito de peculado, o ésta se presume. ¿La inocencia se demuestra o la inocencia se presume? Obviamente la inocencia se presume, no se demuestra. No hay una obligación, por lo menos, por los roles procesales, porque ya sabemos que la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? ¿A quién corresponde la carga de probanza? Al fiscal. El fiscal es el que tiene carga de la prueba. Si va a formular una acusación sobre una persona por cualquier delito existente, tiene el contexto de la carga de la prueba. Claro, si le imputa, por ejemplo, un delito de colusión, tiene que tener los medios probatorios que acrediten fehacientemente la existencia del delito de colusión. Si va a imputar a una persona
la comisión de un delito de estafa, tiene que tener los elementos de convicción suficientes que prueben la existencia del delito de estafa. Si se le está imputando a una persona X delito, se tiene que tener los elementos de convicción suficientes en la cual se acredite qué delito se le está imputando. ¿Estamos? Porque tiene carga de probanza, pero es el rol que le corresponde al Ministerio Público. Entonces la defensa o la persona que es sometida a una investigación no la tiene. Pero eso significa entonces que la defensa o el investigado puede comportarse mal. Entonces, como yo no tengo carga de probar, tú, fiscal, pues encárgate de demostrar mi responsabilidad. Mientras tanto, yo me voy a Hawái de vacaciones, ¿no? O me voy a España, me voy a otro país. No, no puedes abandonar. Y si abandonas el territorio nacional, bueno, tiene que regresar inmediatamente porque se va a evaluar tu conducta procesal. Y puede obstaculizar la averiguación de la verdad por el imperio del derecho a mentir. Como les dije, no sé de dónde se ha sacado, de dónde, no sé, que existe el derecho a mentir. Al no existir el derecho a mentir, tú no puedes obstaculizar la averiguación de la verdad. Tú no puedes ocultar documentos, ¿correcto? Ni siquiera en tu declaración debes decir algo falso, porque si uno prueba, evidencia que la versión que estás señalando es una versión falsa, ¿cierto? Es una versión irreal, entonces lógicamente es posible de que puedan abrirte una investigación por falsa declaración, ¿ok? Pueden abrirte una investigación por falsa declaración. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces por eso nos dice que en esas situaciones, cuando no existe una buena conducta procesal, se puede recurrir a una medida de coerción. ¿Cuáles son los principios de la medida de coerción? Primero, la legalidad. Entonces, cuando hablamos de la legalidad, les voy a invitar a ustedes a que me digan, porque yo sé que ustedes conocen, muchos de ustedes trabajan en el día a día, ¿qué medidas de coerción conocen, estimados doctores? Muy bien. La, A ver, alguien de ustedes que me señale qué medidas de coerción conocen. la prisión preventiva, Ok, doctora, la prisión preventiva. Aparte de la prisión preventiva, otra más. Claro, la gran mayoría conocemos la prisión preventiva por los casos mediáticos, ¿no? Donde tienes, pues, el típico caso, hay varios, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, cuando tenías al fiscal que sustentaba, que era José Domingo Pérez, y el juez que declaró fundado dicho requerimiento de prisión preventiva, pues, fue Richard Concepción Carguancho. Entonces, muchos saben y conocen, incluso sin la necesidad de ser abogados, que existe una audiencia de prisión preventiva. Pero la prisión preventiva es la única medida de coerción o existe otras medidas de coerción más, estimados doctores. Existen más, ¿cierto? ¿Qué otras más, doctores, encontramos? El impedimento de salida. Otra más, la detención preliminar judicial. Otra más, el arresto domiciliario. Otra más, la comparecencia. Otra más, la detención en flagrante delito. Otra más, el arresto ciudadano, ¿no? Otro más, la internación preventiva, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que existe una serie de medidas de coerción personal, porque incluso el Código Procesal Penal te habla de que existen medidas de coerción real, como el embargo, las incautaciones, entre otros. Pero nosotros nos estamos centrando en estas dos clases que vamos a tener ahora y el día lunes, estrictamente a medidas de coerción personal, estrictamente a medidas de coerción personal. Entonces, cuando hablamos de medidas de coerción, por más que algunos pueden considerar que es un tanto inquisitivo, tiene un respaldo en el contexto de la legalidad. Porque si yo hablo de lo que es prisión preventiva, impedimento de salida y detención preliminar, el código, el código lo señala como instituciones procesales de coerción. Entonces, si tú requieres, no estás violando el principio de legalidad, más bien estás haciendo uso de una institución que se establece aquí, ¿no? Luego tenemos otros auges más, como el contexto, por ejemplo, de la proporcionalidad, ¿de acuerdo? Eso ya es un tema distinto en el contexto de la prisión preventiva, porque nosotros como estudiantes de Derecho, en nuestros primeros años universitarios, nos han enseñado sobre el tema de la proporcionalidad que va relacionado, doctores, con la esencia en sí de lo que es el derecho.
Y sobre todo el derecho penal, ¿no? Por eso digo quienes han llevado derecho procesal 1, derecho procesal 2, pero en tu primera clase de derecho penal, ¿qué te dicen del derecho penal? ¿No es acaso que te dicen que el derecho penal, o a ver, vamos a recorrer en todo caso, ¿no? Porque a veces la mente es frágil, pero el derecho penal es prima ratio o es última ratio? ¿Qué se dice, doctores, del derecho penal? ¿Derecho penal prima ratio o última ratio? O ratio, ¿no? Prima ratio o última ratio, el derecho penal. Se dice que el derecho penal es prima ratio o última ratio. O bien, Pedro, última, ¿no? Última ratio, o sea, lo último a la cual nosotros recurrimos al derecho penal en última instancia. No será prima ratio, será última instancia, ¿no? Como dice la doctora Allison, el doctor Pedro, la doctora Katy, el doctor Carlos. Se entiende pues que es última ratio. Ahora, la última ratio es la última instancia, pero no tiene nada que ver con la mínima lesividad, ¿no? El tema de la mínima intervención del derecho penal o el principio de lesividad son aparte. La última ratio lo que te dice es que no todo lo que tú denuncias tiene consonancia de derecho penal, ¿no? Sino que el derecho penal se va a dar cuando los otros medios de solución de conflicto no se han ejecutado, o si se han ejecutado, no se han podido solucionar. Por ejemplo, antes incluso de investigar a un funcionario por un delito de corrupción, la primera alternativa es que se vea su caso a través de un procedimiento administrativo disciplinario. Y si se logra advertir que su comportamiento fue contrario a dicho procedimiento administrativo disciplinario, entonces falta grave, destitución. Pero no es necesario, fíjense ustedes, llevar su caso a la vía penal. Claro, porque eso es el primer mensaje que nos dan. Prima ratio, por eso te dicen, ¿no? Prima instancia, en primer lugar, recurres al derecho penal, si es que, obviamente, o última instancia, el derecho penal, recurres a otro medio de solución de conflictos como en el caso del delito de corrupción de funcionarios, te digo el procedimiento administrativo disciplinario, pero también puedes irte en el caso de las conciliaciones. Incluso el Código Provisional Penal te habla del principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios. Y no puedes recurrir al derecho penal a todo lo que se mueve. De hecho, por ejemplo, vamos a ver, y eso es algo bastante... ¿Qué pasaría? Miren hasta qué punto podemos llegar al tópico de una interpretación adecuada del derecho penal. Si ahora y ya van a ser las 7 de la noche, si falta poco para que sea las 7 de la noche, tú recibes pues una llamada. Hay una llamada, recibes una llamada. Ok, ahí vas contestando el teléfono. Ok, acaba de recibir la llamada, ¿no? La llamada ganadora. Ya. Y de repente alguien te dice, acabas de ser ganador o acabas de ganarte una camioneta último modelo. Entonces solamente realiza el depósito a la siguiente cuenta, depósito inicial nada más de garantía, y luego de ello te damos la camioneta. Tú dices, oh, me gané la camioneta, qué bueno, por fin algo en la vida me gana. Y me he ganado la camioneta. Entonces realizas el depósito y nunca te entregan la camioneta. ¿Fuiste víctima de estafa o ese hecho que te cuento no tiene relevancia penal y pecaste de ingenuo? Yo escuchaba a un profesor donde decía el derecho penal no protege ingenuos. Porque cuando alguien te llama y te dice, por ejemplo, deposítame tanto suma de dinero, ¿no? Existen autos deberes de protección. Si te dicen, te has ganado una camioneta, un departamento, ¿le vas a creer? Ya, claro, o sea, había un docente que decía, pues el derecho penal no protege ingenuo porque nosotros tenemos autodeberes de protección. Entonces, si alguien te llama y te dice, deposítame, no lo vas a depositar, porque incluso para el contexto de estafa, te tienen que mantener en engaño. Todo un procedimiento de mantención en engaño para que tú luego hayas tenido en primer lugar la intención de hacer algo. Por ejemplo, tú hayas tenido la intencionalidad de comprarte un terreno. Entonces te hicieron creer, te hicieron ver documentos, te mantuvieron en engaño, cuando en realidad
ese terreno pertenecía a otra persona, lo adquiriste, un bien inmueble que ya tenía dueño. Entonces te mantuvieron en engaño. Entonces ahí sí te estafaron, ¿cierto? Tú obraste de buena fe. Pero si alguien te llama y te dice, deposita 500 soles porque te has ganado una camioneta, uno no puede pecar de ingenuo. Entonces, este docente decía, el derecho penal no protege ingenuo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el contexto de la medida de coerción también nos dice, porque en las medidas de coerción no siempre vamos a recurrir a las medidas de coerción. Si existen otros medios de solución de conflicto, habrá que recurrir. Estamos hablando de los principios de la medida de coerción. Luego nos entabla el contexto de la motivación. La motivación es importante, sí, porque todo requerimiento de prisión preventiva, muy bien, todo requerimiento de prisión preventiva tiene que estar debidamente fundamentado, tiene que estar debidamente sustentado. Todo requerimiento de prisión preventiva que se dirige ante el juez de garantías, ¿no? Debidamente trabajado, debidamente fundamentado, todo requerimiento como tal. Porque no se trata tampoco de requerir por requerir. Entonces yo digo, muy bien, prisión preventiva para fulanito de tal, porque ha salido en los medios de comunicación que habría matado a tal persona, entonces, requerimiento de prisión preventiva. No es el requerimiento en sí, sino es realmente ver si se cumplen o no se cumplen los presupuestos materiales, por ejemplo. Y la persona, si bien es cierto, en el caso del fiscal, evidencia el cumplimiento de los presupuestos materiales, esto no significa que el juez va a abrazar dicha concepción, porque puede ser que el juez diga, no, a mí no me parece que se están cumpliendo los presupuestos materiales. O sea, eso puede ser que diga el juez, a mí no me parece que se están cumpliendo los presupuestos materiales, por eso, ¿no? Como no se cumplen los presupuestos materiales, lo declaro pues infundado. Y lo motivo, ¿por qué? Entonces tiene que haber motivación, la debida motivación. Ustedes se recuerdan el acuerdo plenario 1-2019, ¿no? O sea, el acuerdo plenario 1-2019, si la memoria no me falla, salió en septiembre, octubre, o si no ustedes me lo recuerdan más, del año 2019, el acuerdo plenario que les hago mención, donde trajo algo bastante llamativo porque hablaba de la sospecha fuerte. Siempre escuchó de la sospecha fuerte, ¿no? ¿Han escuchado doctores hablar de la sospecha fuerte? ¿Sí? O sea, esa sospecha fuerte que tiene que ser casi al nivel, nos establece de una acusación. Esa es la sospecha fuerte y ese es el acuerdo plenario 1-2019, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese acuerdo plenario criticaba la falta de motivación y analizaba algo interesante porque podía hacer notar el contexto de motivaciones aparentes, motivaciones superfluas, motivaciones insuficientes, o sea, aquellas motivaciones que realmente no encalzaban como tal, ¿no? Y te ponía ahí de relieve la falta de motivación existente y te establecía que todos estén debidamente motivados, ¿ya? Muy bien, y así podemos hablar, solo lo voy a mencionar para intentar correr a las otras medidas de coerción, instrumentalidad, urgencia, jurisdiccionalidad y provisionalidad como medidas de coerción, ¿ya? Muy bien. Aquí ustedes pueden ver todas las medidas de coerción que contempla nuestro sistema procesal penal. Ojo, cuando hablo de medidas de coerción, estoy haciendo mención a las medidas de coerción personal, porque como les he señalado, también tenemos las medidas de coerción real. Entonces tenemos entre los dos, ¿cierto? Las medidas de coerción personal y tenemos las medidas de coerción real, ¿correcto? Medidas de coerción personal por un lado y medidas de coerción real por el otro lado. ¿Correcto, doctores? Sí. Y ahí tenemos todo el bagaje de la medida de coerción. La detención policial, artículo 259, el arresto ciudadano, artículo 260, detención preliminar judicial, artículo 261, prisión preventiva, artículo 268, comparecencia, artículo 286, detención domiciliaria, internación preventiva, impedimento de salida y suspensión preventiva de derechos. Es decir, encontramos un total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas de coerción personal. De todas ellas, vamos a empezar por orden y vamos a hacer mención, pues, del artículo 259, ¿no? ¿Qué pasa, doctores, con el artículo 259? A ver,
Lo que sucede es que en el caso del artículo 259, doctores, por acá lo tengo. Vamos a ver. Aquí está el artículo 259. Esto ya está marcado también. Nos habla de la detención. Y acá vamos a preguntarle pues algo que es una pregunta sencilla, ¿no? Porque finalmente, ¿quién detiene? ¿El fiscal detiene? ¿El policía detiene? ¿El juez detiene? ¿Quién detiene? ¿Quién se encarga, doctores, de una detención? ¿No? Como yo le digo, ¿quién se encarga del factor? ¿Quién tiene que detener? ¿Detiene el juez o el juez ordena una detención? El juez ordena una detención, ¿correcto? El juez ordena una detención. Entonces, ¿quién sí se encarga de detener el fiscal? No. ¿Sino quién? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién detiene? La policía, ¿no? Lo que se encargan de la detención son los efectivos policiales. El juez, digamos, que es quien ordena la detención y quienes se encargan de detener son los efectivos policiales. Y el respaldo que encontramos es en el artículo 259, donde, por ejemplo, les voy a dar lectura, ¿no? En el caso de la detención, vamos a ver así, acá tenemos, sí, acá tenemos la detención, ¿ya? Para luego pasar a esta terminología también. Nos dice que la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial, así establece la Policía Nacional del Perú, detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito, ¿ya? A quien sorprende en flagrante delito. Existe flagrancia cuando, y ahí nos da una serie de cuatro circunstancias o situaciones que se puede tener en una situación de flagrante delito, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes cuando se habla, por ejemplo, de la clasificación de la flagrancia? ¿Cuántos tipos de flagrancia podemos encontrar en base a su clasificación, doctores? ¿Cuántos tipos de flagrancia podríamos encontrar en base a su clasificación? ¿Por qué tres? Porque dijo la Corte Suprema que hay que tener un hilo de una adecuada interpretación, ¿no? O sea, es respetable, pero hay que ir más allá de ello. En flagrancia en sí, cuasi flagrancia, hay tres. ¿Cuántos tipos de flagrancia hay a veces? ¿Tienen el código? El código te establece circunstancias, porque en ninguna parte del artículo 259 tú vas a encontrar, por ejemplo, esa tipología de flagrancia que a veces uno señala, ¿no? La flagrancia stricto sensu o propiamente dicha, la cuasi flagrancia, la flagrancia por identificación, la flagrancia presunta, y te dice pues que existe un total de cuatro flagrancias o tres flagrancias. Pero ¿qué es lo que sucede? El artículo 259, cuando nos habla de la detención policial, solo te dice existe flagrancia cuando y te explica las circunstancias. Ya es que a través de alguna clase, alguna conferencia, algún seminario o algún texto, libro escrito, lo han empezado a denominar flagrancia directa, cuasi flagrancia, pero eso no es lo que te señala el artículo 259. El artículo 259 te es claro porque te dice existirá flagrancia en los siguientes contextos. Claro, por eso cuando ustedes me dicen cuasi flagrancia directa o flagrancia directa, yo les digo, ¿y de dónde han sacado eso? ¿Del código? ¿De dónde han sacado que existe flagrancia directa, cuasi flagrancia, flagrancia presunta? ¿Del código? Técnicamente el código te dice existe flagrancia y ese tema de flagrancia directa, cuasi flagrancia no te lo enumera. No existe una enumeración de esos contextos de flagrancia que estamos señalando, ¿no? En ninguna parte lo encontramos. No existe.
Verifiquemos, en ninguna parte encontramos pues ese cuadro tipológico de las cuestiones supuestamente de flagrancia que había existido. No, en ninguna parte hay, doctores. No existen. ¿No existe? No, pues en ninguna parte existe esas cuestiones de flagrancia que estamos hablando. Lo que nos habla son las circunstancias. Claro, la doctrina y la jurisprudencia. Claro, tenemos la parte doctrinal y jurisprudencial. Pero bajo un principio de legalidad, el principio de legalidad, voy a hacerle lectura rápidamente porque nos dice la primera circunstancia, ¿no? El agente es descubierto en la realización del hecho punible. Por eso cuando yo les preguntaba, ¿los efectivos policial hacen calificación de delito o no? ¿Los efectivos policial hacen calificación de delito o no hacen calificación de delito? ¿No hacen calificación de delito? No. Si no hacen calificación de delito, ¿cómo los detienen? Si no hace calificación de delito, ¿cómo lo detienen entonces? ¿O por qué lo detienen? ¿Cómo va a ser? Porque el artículo 259 te dice, se detiene, no por dos razones, te dice, a ver, ¿o cuáles son las dos razones, no? Porque es un acto punible, ya. ¿Y cómo sabe el efectivo policial que es un acto punible? No, por mandato de la ley. Pero por eso, el mandato de la ley te dice, se detiene a una persona que se le sorprende en flagrante delito, ¿no? Cuando está cometiendo un hecho punible. Y para tú determinar si es un hecho punible o no es un hecho punible, ¿no haces calificación? ¿Se hace calificación o no para determinar un hecho punible? ¿Calificas o no calificas? O es, digamos, a la corazonada, ¿no? Para mí hay delito. Para mí no hay delito. Hay una calificación, pues claro que hay una calificación liminar, es una calificación inicial, es una calificación inmediata, ¿no? Ya, por eso es que algunas detenciones, tal vez para el fiscal, no constituyen pues delito. O durante el desarrollo del proceso de investigación se da cuenta de que no, acá existe una causa de justificación. Entonces, no se tiene, pues, por qué ejecutar sobre estas personas todo el jus puniendi del Estado. ¿Y esto por qué? Porque no se evidencia la configuración del delito, ¿no? Muy bien. Entonces, para una detención, muy bien, como podemos ver, para yo poder determinar que un hecho es punible, uno hace una calificación liminar, ¿no? Una, eh, una calificación liminar. Muy bien. Ok. Luego nos dice, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. ¿Cómo es esto que la gente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto? En realidad existen ahí varias, digamos, el único tipo de flagrancia o el único marco de situación que a mí me permite saber qué es una flagrancia que yo puedo realmente visualizar y saber qué se ha dado, es la flagrancia stricto sensu propiamente dicha. O sea, es el único tipo de flagrancia que a mí me va a permitir saber cuál es el hecho estrictamente que se ha suscitado, el acontecimiento que se ha dado, no la flagrancia stricto sensu. Pero los demás tienen marcos de error. Es muy complicado. ¿Y por qué? Les voy a comentar un caso, brevemente. ¿Qué es lo que había sucedido? Que era un conflicto de amores, ¿no? Ustedes saben que muchos de los hechos de asesinatos se dan por líos sentimentales y ajustes de cuenta, ¿no? O sea, la gran mayoría de personas que, por ejemplo, contratan sicarios o a través del intermediario buscan a un sicario para que termine o extermine a una persona, porque tiene ajuste de cuenta, billete, etcétera, o la otra es por temas sentimentales, ¿no? O sea, se metió con su enamorada, está molestando a su novia, a su esposa, etcétera. Entonces, deciden acabar con la vida. Este era un problema eh, sentimental, un triángulo amoroso entre una abogada, entre una estudiante de derecho eh, de mitad de carrera, un estudiante cachimbo de derecho, o casi cachimbo, porque ya había su cachimbo y se terminó jalando un par de cursos, y otro abogado que ya tenía cerca de 40 años
y era una persona, aparte de ser madura, tenía una buena solvencia económica. Entonces tenías al quien estaba empezando como estudiante de Derecho y tenías al abogado que ya tenía su firma jurídica, reconocida y demás, ¿no? Y de por medio había un estudiante de Derecho. Entonces nació la pelea entre los tres. El estudiante que estaba con el otro chico joven, estudiante también, decide estar con este abogado. ¿No? Lo ve más maduro, porque cuando salía con el chiquillo siempre discutían, lo celaba, etcétera, pero el que tenía más edad era un poco más seguro, ¿no? Seguro en sí. Entonces ella decide, obviamente, estar con el abogado y no con el estudiante de Derecho. El abogado tenía como 40 años, les digo, y el estudiante de Derecho tenía pues sus 18 años. 18, 19 para 20, 19 para 20. Entonces resulta que en una ocasión, cuando él se entera que su enamorada acaba de estar con un abogado, su abogado, dicho sea de paso, era su vecino, entonces va a la recámara de sus padres y saca un arma para acabar con la vida de su rival de amores. Saca un arma y dice, voy a acabar con la vida. La madre, como todas mamás, siente una corazonada y dijo, ¿qué es lo que estará haciendo mi hijo? ¿Por qué está yendo raudamente? Lo he visto extraño desde la mañana. Entonces va tras su hijo. El hijo ingresa a la casa de su vecino, que era el abogado, su rival de amores, saca el arma y da 3 disparos a quemarropa. Uno, dos, tres. Entonces la madre es la que observa que su hijo ha disparado. Como fue rápido, no puede hacer absolutamente nada. Y cuando la madre queda en shock, diciéndole, ¿qué hiciste, hijo mío? Los efectivos, o un patrullero de los efectivos policiales pasaba por ahí y escuchan estos 3 disparos. Entonces los efectivos policiales, los dos que iban en la camioneta, bajan rumbo a la casa. La madre se percata que vienen unos efectivos policiales porque escucharon el patrullero. ¿Y qué es lo que sucede? Le quitan, la madre le quita el arma a su hijo y le dice escóndete. Su hijo se esconde por la casa, fuga de la casa. Los efectivos policiales ingresan. ¿Qué observan? Al abogado, el rival de amores, con 3 disparos, un charco de sangre, y a la madre que tiene un arma en la mano. Entonces la pregunta es, ¿procede la detención o no? Ya, ¿Procederá, doctores, en ese caso la detención o no? Claro, sí procede la detención, ¿cierto? Sí procede la detención o no. Y se procede la detención, como ustedes lo señalan, porque otra cosa es preguntarles, ¿debería proceder la detención o no? ¿Debería o no debería técnicamente proceder la detención de la madre? ¿Debería o no debería proceder, doctora, la detención de la madre? No, pues, ¿cómo vas a detener a la madre? ¿A la madre vas a detener? No. ¿Qué vas a detener a la madre? Si la madre cometió el delito o no. Técnicamente no, pues, a menos que sea encubrimiento, pero qué sé yo, es otra figura. Tendría que saber el término de cómo lo está encubriendo. Pero en este caso, eh, bajo un contexto real, no encalzaría la detención. En pocas palabras, no tendría que detenerlo, no la detención. Por lo que te acabo de señalar, técnicamente no tendría que detenerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no encalza. ¿A quién deberían detener? Al hijo. Pero para los efectivos policiales, será, ellos podrán ser pitonizos, leer el futuro, leer las circunstancias, ver más allá de lo evidente y decir, pues, ah, no, hay que detenerlo, ella no es, sino si es su hijo, muy complicado. Entonces los efectivos policiales no se van a hacer ningún problema, lo van a detener, e incluso la mamá dice, perdóname por haberlo disparado, porque lo que pasa es que él me hacía la vida imposible. Pero los efectivos policiales lo llevarán detenido. Y a eso es lo que el artículo 259 dice, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Pero como les digo, es complicado pues haber hecho. Por eso es que cuando se dice la único o el único tipo de flagrancia stricto sensu,
El único tipo de flagrancia legal es el numeral 1 del artículo 259. Las demás siempre van teniendo márgenes de error. ¿Ok? Muy bien. Luego nos dice, eh, el numeral 3, que muchos lo señalan como flagrancia por identificación, otro dice no existe la flagrancia por identificación porque si abrazas lo que señala la Corte Suprema, entonces obviamente tú vas a saber que no existirá una flagrancia por identificación. Pero el numeral 3 del artículo 259 te establece que el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho delictuoso. Ahí nos dan una serie de datos porque si los efectivos policiales tienen que proceder a la detención de un individuo, mínimamente deben tener una serie de datos, ¿cierto? Porque no se le puede detener así también. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, los efectivos policiales vienen y dicen, a ver, ¿quién cometió el delito? Entonces te dan el dato que es una persona que mide 1,70 m con textura gruesa y trigueña. Yo les pregunto, ¿serán datos suficientes o no? Tú para que detengas a una persona dicen, a ver, tú efectivo policial, ¿no? Tú eres el efectivo policial y tú dices, a ver, ¿quién ha sido el que cometió el delito? Diga, sí, yo sé quién ha sido, tenemos sus características. 1,70 con textura gruesa y trigueña. ¿Son datos suficientes o no? ¿Son datos suficientes o no? ¿Son datos suficientes? No, pues, porque tendría que existir un dato primigenio, un dato, digamos, tendría que existir un dato que me permita a mí ver un poco más, ¿correcto? En pocas palabras, los datos que me acaba de dar no son datos que en esencia serán suficientes, ¿no? No son datos suficientes, ¿correcto? Muy bien. No son datos, como les digo, doctores, que serán suficientes. ¿Ok? Muy bien. Sí. Ok, no serán datos que sean suficientes. Claro, pues más que solo versiones, lo que pasa es que para poder detener a alguien, decirte pues que la persona mide 1,70 m con textura gruesa y demás, son datos insuficientes. Acá lo que te establece es que tendría que haber un dato mayor, por ejemplo, si tiene algún tipo de tatuaje, si tiene algún tipo de condición, si tiene algún tipo de corte en la cara, o si no tiene algún diente, o sea, un dato que te haga diferenciar a los demás, no un dato común, pues cierto, tiene que haber un dato exclusivo, específico, no un dato tan común o tan frecuente, tan evidente. Tendría que haber un dato que una persona diga, ah, ya, bueno, ese dato es exclusivo, ¿no? No me lo esperaba. O sea, a ese nivel de datos se tiene que llegar, ¿ok? Muy bien. Luego nos dice la gente, es encontrado dentro, ahora, es más, para remarcar la idea. Luego te dice, y por otra persona que haya presentado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipo con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas. O sea, acá nos pone pues otro plus adicional. Y el plus adicional, doctores, viene a ser el hecho de que hoy en día la gran mayoría de personas, por ejemplo, empiezan a darte datos, ni siquiera los datos, ¿no? Sino graban. O sea, lo malo es que cuando va dándose un hecho delictuoso, hay muchas personas que no intervienen. Entonces uno dice, pero ¿cómo no va a intervenir? Sí, pero ¿cuál es lo importante? Lo importante o la importancia que suelen dar es que, por ejemplo, doctores, fíjense ustedes, graban. Entonces, cuando acaban de golpear a alguien o robar a alguien que nadie se metió, entonces los efectivos policiales dicen, a ver, ¿qué pasó? Y los que están ahí, los que han estado de curiosos, dicen,
Le acaban de agredir, lo acaban de robar. Pero acá tenemos la grabación de quién ha sido. O sea, ya lo tenemos identificado, quién ha sido el que le ha robado, el que ha hecho este hecho, el que hizo esto, ¿no? O sea, ya lo tenemos identificado. Y eso ayuda bastante. Y el numeral 3 del artículo 259 te da, pues, digamos, esas alternativas para que tú puedas, dilucidar, analizar, ver naturalmente, ¿sí? Muy bien. El cuarto punto decía, el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho con efecto de un instrumento procedente de aquello que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido, que indican su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Como lo decía el profesor Fran Almanza Altamirano, lo encuentran con manos en la masa. No, no, no con la masa en las manos, sino no con las manos en la masa, sino con masas en las manos, masas en las manos, es decir, con alguna evidencia que hay de notar que esta persona sería el autor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así hemos visto acá este contexto. No voy a irme a la prisión preventiva porque me falta, después de la detención policial, se habla del arresto ciudadano. ¿Ya? Ahora yo les voy a preguntar, doctores, ¿y quién arresta? ¿Quién se encarga de arrestar, doctores? ¿Quién arresta? Muy bien, muy bien. ¿Quién arresta? Serenazgo, me. ¿El serenazgo arresta? ¿Quién arresta, doctores? ¿La policía arresta? Oye, chicos, a ver, ¿quién arresta? Si hace un momento de que hemos hablado, de la detención policial, entonces los policías arrestan o detienen. Es un momento de lo que acabamos de hablar. ¿Cómo el policía va a arrestar técnicamente? La policía detiene. La otra cosa es que los efectivos policiales te pueden llevar retenido, y es una figura diferente. Técnicamente, el que arresta es el ciudadano. Y no lo digo yo, por eso el artículo 260 te dice arresto ciudadano. ¿Y qué te habla del arresto ciudadano? Porque te dice, ¿no? En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrante delito. Y los contextos de flagrancia, pues, son parecidos al artículo 259, ¿ok? Son muy parecidos a lo que señala, insisto, el artículo 259, que nos habla de un contexto, doctores, del arresto ciudadano, ¿ya? Porque nos dicen, los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podría proceder al arresto ciudadano en estado de flagrante delito. O sea, todo lo que anteriormente hemos señalado. Pero existen problemas en el arresto ciudadano. Muy bien. Lo que pasa es que, claro, algunos dicen que no toda persona, hoy en día, no todo ciudadano arresta, pero va a depender, pues, ¿no? O sea, si tienes las condiciones, quizás, porque en realidad hoy en día nadie quiere quemarse como diríamos en el argot criollo, los pellejos por otra persona, pues, ¿no? O sea, cada quien soluciona sus propios problemas. Entonces, que una persona ve que acaban de quitar la cartera a alguien, lo que va a hacer a lo máximo es filmar o darse media vuelta y no hacer absolutamente nada porque va a tener temor a una represalia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que en el caso del arresto ciudadano, sí te da la facultad de que tú puedas arrestar, pero te va a señalar que si tú arrestas en cualquiera de las circunstancias flagrantes del artículo 259, tienes que comunicar inmediatamente al policía, ¿no? Tiene que haber una entrega inmediata, establece, que demanda al dirigente de la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar
o mantener privado su libertad en un lugar público o privado que se entrega a la autoridad policial. Y esto es un problema, ¿no? Porque muchos que arrestan lo que quieren es encerrarle, pues, a este sujeto, ahí lo quieren tener cerrado, encerrado, ¿no? Porque dicen, de ahí no debe salir. Y no está mal pensar ello, ¿no? Pero lo que te dice el artículo 260 es que si haces eso, podrías estar cometiendo obviamente un delito. O sea, quien intentó prevenir la existencia de un delito terminaría convirtiéndose en autor de un delito, porque en el arresto ciudadano tendrías que comunicar inmediatamente a los policías o llevarlo inmediatamente a la dependencia policial, ¿cierto? O a un policía cercano. Muy bien. Ok. Ahora, otra cosa pues es la justicia popular. La justicia popular, ¿han escuchado hablar, doctores, de Fuente Ovejuna? ¿Quién ha leído, ha visto Fuente Ovejuna? ¿Han leído? Que cuando el pueblo se cansaba, porque por ejemplo había mucho robo, se cometían muchos delitos, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Todos para uno, ¿no? Y uno, la justicia del pueblo. Entonces, cuando venían y decían, ¿y quién ha cometido esto? ¿Quién hizo esto? Decían Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos. Todos, todos, pues. A ver, deténganos a todos, ¿no? Todos hemos cometido. ¿No? O sea, más o menos sería que si alguien, por ejemplo, no sé, secuestra a un corrupto, le da golpiza, y viene el efectivo policial y dicen, a ver, ¿quién ha sido? Lo vamos a llevar detenido, a ver, declaren, declaren. Y todos dicen, todos hemos sido. Yo he sido, el otro, yo he sido, yo he sido, yo he sido, todos hemos sido. Llévanos a todos, todos hemos sido. Entonces, como todo el pueblo, obviamente a todo el pueblo no los iban a procesar, ¿no? Aunque fácilmente en tiempos modernos sí lo podrían hacer. Sería bastante pintoresco, ¿no? Porque se identificaría y se diría, pues todas estas personas son los que suelen cometer delitos, ¿no? Pero bueno, el tema puntual en todo caso es que todos decían Fuente Ovejuna. Entonces yo lo he cometido, yo también, todos arraigaban ese contexto, ¿ya? Porque todos señalaban, yo cometí esto, yo cometí lo aquello, yo cometí esto, y eso es lo que empezaban mencionando, que todos habían cometido esos hechos delictivos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver algo a continuación, lo siguiente. Eso es en el contexto, por ejemplo, del arresto ciudadano, ¿ok? Muy bien, sigamos. Luego del arresto ciudadano, estimados doctores, ingresa, uy, pasó aquí, la detención preliminar judicial. Reitero, después de la figura del arresto ciudadano, ingresa, pues, doctores, la detención preliminar judicial. Reitero, después del arresto ciudadano, ingresa la detención preliminar judicial. ¿Qué es lo que sucede con la detención preliminar judicial? Acá ya es diferente. Acá ya no lo puedes detener diciendo hay flagrancia, porque para empezar en una detención preliminar judicial no existe un tópico de flagrancia. En conclusión, no existe flagrancia. ¿Ok? No existe flagrancia. Entonces, el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, sin trámite alguno, y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar. ¿Cuándo? Hay algo bastante interesante porque lo primero que nos dice, ustedes saben que aquí el juez o mejor dicho, el fiscal va a requerir al juez de garantías una detención preliminar judicial, es un requerimiento, dicho sea de paso, y el 261 te dice cuando se dan razones plausibles. Y ahí yo me quedo porque eso es lo que también nos dice pues el acuerdo plenario 1/2017. Ustedes saben que el acuerdo plenario 1/2017 que trata de lavado de activos, que es considerado también como el acuerdo plenario de las sospechas, o sea, no la sospecha inicial simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, y te habla pues de una sospecha plausible. Entonces,
¿Qué es una sospecha plausible? ¿O qué viene a ser, como señala aquí, razones plausibles? Vamos a poner 20 de calificación, doctores, a quien me señala qué son razones plausibles. ¿Qué es una razón plausible, doctores? Vamos, 20 de nota. ¿Qué es una razón plausible? A ver, ¿qué es una razón plausible, doctores? A ver, ¿qué es una razón plausible? ¿Nadie? ¿Qué es una razón plausible? ¿Alguien? ¿Nadie? Doctores, ¿qué es una razón plausible? ¿Nadie? Algunos están buscando, a ver, vamos a ver. Admisible no. ¿Qué es una razón plausible? Porque nos dice razones plausibles. Ya, vamos a ver acá, mire. ¿Qué es lo plausible? Lo plausible, doctores, una persona no. Lo plausible es lo a ver, alguno de ustedes, plausible igual a ¿qué sigue? Proba, ¿nadie? Probable, no probatorio, probable, razones probables, ¿no? Claro, la detención preliminar judicial se da cuando existen razones probables, te pide probabilidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una acusación, porque la acusación, ¿qué te dice? Necesitas elementos de convicción suficientes, ¿no? Suficiente con esto para acusar. Suficiente para decir con esto que la persona es autor de robo, de hurto, de cualquier delito. Razones suficientes para imputar a una persona sobre la comisión de un delito. Razones suficientes. Esas razones suficientes serían las razones plausibles, ¿no? No, perdón. Cuando estamos en una acusación, señalar elementos de comisión suficientes. Pero lo plausible es lo probable. Para que me entiendas, si el cielo está nublado, probablemente llueva. Probablemente llueva. ¿Estamos? ¿Sí? Esas son las razones plausibles, igual a razones probables. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí. Entonces, el 271, cuando te habla de la detención preliminar judicial, te dice cuando no se presente, uno puede recurrir a la detención preliminar judicial cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años, ¿no? Razones probables que una persona ha cometido un delito. Probable, porque en diligencias preliminares no sabemos, podemos hacer recalificación del delito para considerar ello. Y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga, ¿no? U obstaculización a la averiguación de la verdad. Si tú analizas o si tú haces una lectura literal del artículo A, del literal A, del artículo 261 del Código Procesal Penal, uno pareciera que está leyendo la prisión preventiva, pero no es así, ¿cierto? Probable. Entonces, no te olvides que lo plausible es probable. Y luego, literal B del 261 me dice, el sorprendido en flagrante delito evita su detención, ¿no? Porque claro, el artículo 259, el literal 3 y el numeral 3 y el numeral 4 nos habla sobre el tiempo que tienen los efectivos policiales para detener a una persona. Reitero, nos habla del tiempo que tienen los efectivos policiales para detener a una persona. ¿Y cuánto es el tiempo que tiene la PNP, doctores, para detener a una persona?
¿Cuánto es el tiempo? ¿48 horas o 24 horas? ¿O 7 días o un año o 3 años o 1 millón de años? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que tienen los efectivos policiales para poder detener a una persona? Para detener a... ¿Quiénes dicen 48? ¿Quiénes dicen 32? ¿Quiénes dicen 50? ¿Y quiénes dicen 24? ¿Cuánto es? ¿Quién da más y quién da menos? ¿Cuánto es? 24. ¿Cierto? Muy bien. Ok, no, 48, no, ¿de dónde sacan 48? Son 24. No son 48, son 24, doctores, ¿ya? No se olviden, son 24 horas. Entonces, fuera de 24 horas, ya no lo puedes detener. Si la persona se va, entonces, si los efectivos policiales no logran detenerlo en el plazo de 24 horas, ya no lo van a poder detener. Solamente una de las probabilidades es a través de la detención preliminar judicial. Por eso es que el literal B te dice, el sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención, ¿no? No es detenido dentro del plazo de 24 horas. O si el detenido se fugara de un centro de detención preliminar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hay algo bastante interesante respecto a ello, porque una cosa es el tiempo que se necesita para detener a una persona, ¿ya? Alguien me dice 48 horas, ¿qué artículo del código dice 48 horas? ¿Qué artículo del código dice 48 horas? A ver, 48 horas. ¿Qué artículo del código dice 48 horas? A ver, vamos. A Miguelito, ¿no? A ver, doctores, ¿qué artículo del Código Penal dice 48 horas? A ver, no, pero han dicho que dice que 48 horas, ¿no? Entonces, si está actualizado, me gustaría saber, es más, ¿qué editorial de qué código dice que son 48 horas? ¿Ya? Bueno, mientras que me van dando el dato, entiendo, vamos a ver, doctores, algo bastante interesante. Entonces, vamos a ver que para detener a una persona, estoy hablando para detener, no se confunde, ya a estas alturas no debemos confundir, ¿no? Para detener a una persona se tiene 24 horas. Cuando está siendo detenida es otra situación. Ya en cuestiones de detención propiamente, sobre todo en el caso de la detención preliminar judicial, miren, vamos a ver, el artículo 264 habla del plazo de la detención. Habla del plazo de la detención. En el plazo de la detención es diverso. ¿Por qué? Tienes el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, ¿ok? Tienes esos numerales. Por ejemplo, el artículo 264 te dice, ¿no? La detención policial dura un plazo de 48 horas o el término de la distancia, ¿no? O sea, la detención policial te dice. O sea, yo hubiese preferido que este numeral 1 vaya en cualquiera, pues, o sea, después del artículo 259 te ponen el artículo 260, pero hubiese preferido que dentro del 259 más abajo, por un tema de orden, nos pongan el plazo de detención, el plazo no para detener, sino el plazo donde la persona tiene que estar detenido, sin existencia de mandato judicial, que puede abarcar 48 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Dentro de los plazos de detención del artículo 274, que cuando la persona está detenida, o sea, ya lo acaban de detener, lo llevan a la dependencia policial, o, por ejemplo, entonces el fiscal tiene hasta 48 horas para realizar las diligencias.
toma de declaraciones, solicitar cámaras, solicitar documentos, ¿de acuerdo? O sea, necesita él. ¿Estamos? Necesita él. Son, como les digo, 48 horas en un primer término, ¿no? Plazo de la persona ya detenida. Pero la detención preliminar también puede durar 72 horas. ¿Pero cuándo? Si subsisten excepcionalmente requisitos establecidos en el numeral 1 del artículo 261, ¿no? Cuando nos dice, circunstancia, claro, si subsisten los requisitos. Sí, sí, o sea, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Uno realiza una diligencia en 48 horas, yo sé que uno podría pensar, son 48 horas, mucho tiempo tiene, ¿no? Va a depender, porque claro, si yo tengo una sola persona detenida, yo creo que depende del delito, pero considero que es razonable que en 48 horas se realicen las diligencias. Antes era 24 y uno tenía que volar, porque en 24 horas se pasa rápido. Uno puede decir, pero tienes un día, pero no es que vas a hacer las cosas por hacer. Mientras que tomas la declaración, casi 2 horas o 1 hora y media. Mientras que tomas la declaración al testigo, otra hora y media más. Entonces ya tienes hasta ahí como 3 horas, ¿no? Mientras que hagas la visualización del video o el deslacrado, y ya se van 2 horas más. Entonces ya tienes 6, 7, 8 horas, por ejemplo, ¿no? Después de esa, otras cosas más que tiene que hacer las actas, 2 horas más, 8, 9, 10 horas, y son 24, ¿no? Entonces, tiene 14 horas, tiene que elaborar la formalización de investigación preparatoria, digamos ya 2 horas. El requerimiento de prisión preventiva, tal vez cerca de 2 horas, ya tienes ahí cerca de 16 horas o 18 horas. Luego tienes que armar el cuaderno, otra hora más. Luego tienes que foliar y llevar al juzgado. En pocas palabras, 24 horas era un plazo muy corto. Entonces lo han extendido a 48. Y el artículo 274 te dice de que excepcionalmente, si persisten las circunstancias, puedes extenderlo hasta 72 horas. Pero por un tema de excepcionalidad. Excepcionalmente hasta 72 horas, ¿no? Muy bien. Y nos dice, y si presentan circunstancias de especial complejidad, se puede durar un plazo máximo de 7 días. Por ejemplo, detuviste a 3 personas y luego en el desarrollo de la misma te das cuenta que parece que forman parte de una organización criminal. Entonces, claro, tú los detuviste porque habían cometido un robo. Entonces lo has detenido y tú dices, mira, estas personas están detenidas, ¿no? Sí, pues ya vamos a hacer las diligencias. Y a medida que ves algunos audios, por ahí hay un video, testigos que aparecen, cámaras que se tienen, y dices, uy, chispa, no solamente eran 3, al parecer estos 3 que se detuvo fueron y son parte de una organización criminal. Entonces, 72 horas son insuficientes. Vamos a abarcar hasta 7 días. 7 días para hacer diligencias, ¿no? Es bonito hacer las diligencias, es bonito, es cansado, pero te tiene que apasionar. O sea, yo sé, hay un tema, lo bueno es que dentro de toda esa actividad vives, hay que manejar muy bien las circunstancias, ¿no? O sea, no estresarte finalmente. Ya hay que tener un equilibrio mental, para eso practicar deporte, obviamente, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Si estás en cuestiones de esa magnitud, porque todo se limita, hay una presión, pero obviamente quienes practican deporte, ¿cierto? O descongestionan todo ello y enfrentan una situación, mejor. Ahora, puedes tener también, si se trata de organizaciones criminales, la detención preliminar puede durar hasta 10 días. Entonces, fíjense ustedes los marcos temporales, 48, 72, 7 días o hasta 10 días. Todo eso puede durar. ¿Estamos? ¿Sí? Y me olvido porque el literal cuarto te establece que la detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en los de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, delito cometido por organizaciones criminales.
Claro, el numeral uno del artículo 264 te habla de la detención eh, en flagrante delito. Y esto porque luego salió pues un acuerdo, claro, salió un acuerdo plenario respecto al tema de detención, entonces quedó establecido que una persona va a estar hasta 48 horas detenida, plazo de detención. Pero yo hubiese preferido en temas de redacción que en el numeral uno digan detención policial. Claro, se sobreentiende, yo sé que si yo digo eso me van a decir, se sobreentiende porque te está hablando de la detención policial. ¿Ya? Y en los demás, bueno, es detención preliminar judicial, pero hay una confusión, pues. Por eso yo hubiese preferido que pongan detención policial en flagrante delito, ¿no? Lo que pasa es que la detención en flagrancia también se le pone de conocimiento, o sea, a ver, para que me entiendan. Si tú sorprendes a una persona ahorita robando, tú eres efectivo policial, lo pones de conocimiento del Ministerio Público, entonces, fíjense ustedes, que tienes 48 horas para realizar las diligencias, ¿correcto? En una detención en flagrante delito. Claro, la Constitución también lo señala. El otro aspecto es que si hay una orden de detención judicial sobre una persona, también se va a tener 48 horas, en cualquiera de los dos. Por eso es que, respecto al plazo, el artículo 264 del Código Procesal Penal te dice 72 horas de manera excepcional. 7 días cuando existe especial complejidad. 10 días cuando se trata de organizaciones criminales. 15 días cuando se trata de terrorismo, que habla de los delitos. Terrorismo, tráfico ilícito de drogas, ¿de acuerdo? Todo eso, 15 días. O sea, te establece, digamos, ese marco de ponderación, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a pasar después de la detención preliminar judicial a la prisión preventiva, ¿ya? Y yo les voy a preguntar, pues aquí, estimados doctores, ¿qué entendemos por prisión preventiva? O mejor dicho, ¿qué viene a ser la prisión preventiva? ¿Alguno de ustedes que me diga qué es la prisión preventiva, doctores, por favor? ¿Qué es la prisión preventiva? A ver, vamos, voy leyendo obviamente sus aportes, ¿no? Que son válidos, sobre todo de los hombres de derecho, los hombres jurídicos, a quienes les gustan las leyes, a quienes ejercen leyes. Es una medida cautelar. Ya, sí, es una medida técnicamente, es una medida de coerción personal. ¿Ok? Es una medida de coerción, sí, pero es una medida de coerción de carácter personal. ¿Quién lo requiere? El fiscal, ¿cierto? El fiscal. ¿Estamos? Muy bien. Claro, el fiscal lo requiere. Vamos a ver. Muy bien. Ya. ¿Y cuántos son los presupuestos materiales que se tiene que cumplir? Muy bien. A ver, 3 o 5. Y les digo eso porque existen sendas dudas, ¿no? En el marco de tiempo para una detención, pues, de esa magnitud. ¿Ok? Ya, a ver. Claro, lo que pasa es que existen personas que no está mal, ¿no? Todavía que siguen abrazando el acuerdo plenario de Moquegua, 626-2013 Moquegua.
Y la casación, ¿no? La casación de Moquegua, sí, pero mm, ¿quién agregó la casación de Moquegua? Nadie. Lo que pasa es que para aquellos entonces, o sea, para aquellos entonces del año 2000, ¿por qué la casación 626-2013? ¿No? En alguna ponencia, en algún curso, en algún debate de aquellos entonces, alguien dijo, pues, también hay que incluir estos presupuestos materiales, se tiene que analizar la proporcionalidad, se tiene que analizar la duración, ¿no? De la medida. Sí, se empezó a señalar todo ahí, ¿no? Y hubo ahí, pues, un punto, doctores, en el sentido de que, por eso es que para aquellos entonces se decía, son cinco los presupuestos materiales, ¿no? Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal, proporcionalidad de la medida y duración de la medida. Pero ustedes saben, ¿qué entiendes por duración de la medida? La duración de la medida es el tiempo en la cual una persona tiene que estar como preso preventivo. Pero la duración de la prisión preventiva ya lo encuentras en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Y el artículo 272 ya te habla de la duración y no te lo pone como un presupuesto, porque no es un presupuesto. Claro, ya tienes en el 272 que te habla la duración de la prisión preventiva. Te dice, prisión preventiva no durará más de 9 meses, ¿no? Tratándose obviamente de casos llamados simples. Casos complejos, el plazo será hasta 18 meses. Y para los procesos de criminalidad organizada será hasta 36 meses. O sea, te va señalando. Y incluso el artículo 274 te hace mención de la prolongación de la prisión preventiva. Y en el caso, pues, doctores, pues, en el caso de la prolongación de la prisión preventiva, te dice 9 meses, puede prolongar a 9 meses más, 18 meses puede prolongar a 18 meses más, y 36 meses, hasta ahora te dice que tú puedes prolongar hasta 12 meses más. Entonces tienes un total de que el contexto del presupuesto material de la casación de Moquegua 626-2013 ya lo encuentras pues en el capítulo 2 que nos habla de la duración de la medida. ¿Y dónde queda la proporcionalidad? Ah, pues lo que pasa es que la proporcionalidad es un principio de toda medida de coerción y es un principio de la prisión preventiva. Entonces, no, ya innato se encuentra como un presupuesto material. Por eso es que desterraron, ¿no? En su momento el tema de los cinco. Sin embargo, muchos todavía siguen manteniendo que son cinco presupuestos materiales. Incluso cuando salió el acuerdo plenario 1/2019, te decía, pues en realidad son un promedio de 20 presupuestos materiales. Digamos que ya era un excedente en sí, ¿no? Claro, era un contexto de excedente marco temporal. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Bueno, la prisión preventiva lo requiere el representante del Ministerio Público, el fiscal, ¿no? Requiere prisión preventiva. Y el basamento legal, artículo 268, presupuestos materiales, donde te establece, el juez a solicitud, dice, del Ministerio Público podrá dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos materiales. ¿Cuáles vienen a ser? El primero, que existan fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado como autor o partícipe. Fíjense lo que voy a señalar, ¿ah? Fundados y graves elementos de convicción que vinculen a una persona como autor o partícipe. Vamos a analizar el primero de ellos, los graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué es lo grave? Para empezar, eso trae una polémica, porque lo que es grave para mí, posiblemente para la otra persona, no lo sé. Digamos, técnicamente, no podríamos nosotros señalar qué es lo que es grave técnicamente, ¿no? Pero se entiende que el contexto de la gravedad tiene que estar pues estrictamente relacionado, y esto le voy a señalar también para que cada uno sepa, porque el contexto de la gravedad tiene que estar, doctores, estrictamente, fíjense ustedes, la gravedad tiene que estar estrictamente relacionado
los elementos obtenidos en el proceso de investigación que hagan evidenciar vinculación como autor o partícipe del delito. Reitero, vinculación. Ahora, la vinculación no es técnicamente una imputación. No hay que confundir ese contexto. La vinculación no es técnicamente, pues, doctor, es una imputación. Es una regla básica. A veces nos confundimos. No, están vinculando, lo están imputando. No, la vinculación es diferente al contexto, pues, doctor, es la imputación. Lo que te pide es vincular. Por ejemplo, eh, si yo estoy investigando un delito de colusión, el delito de colusión tipificado en el artículo 384 del Código Penal, colusión. Ustedes saben que el verbo rector de la colusión, el verbo rector es la concertación, ¿cierto? El verbo rector es la concertación. ¿Estamos? Esa concertación eh, se puede probar a través de los requerimientos de levantamiento de secreto bancario, de levantamiento del secreto de las comunicaciones, de, de algún video donde se observa que estas personas se están conversando, es decir, se están concertando. O sea, eso sí me podría hacer notar la existencia de una concertación, de un acuerdo, de un pacto subrepticio, como se señala, ¿no? De un acuerdo de voluntades que se pueda dar. ¿Estamos? El acuerdo subrepticio, el acuerdo de voluntades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, pues, estimados doctores, en ese caso en concreto? Básicamente, los fundados y graves elementos de convicción nos dicen para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, el fumus delicti commissi, o la comisión del hecho delictuoso, o la comisión del hecho delictivo. Entonces, si yo le presento un levantamiento de secreto de las comunicaciones, le presento un levantamiento de secreto bancario, eso sin lugar a dudas sí va a ayudarnos a probar grado de vinculación. Las testimoniales o lo que dice un aspirante a colaborador eficaz, doctores, ¿será un grave y fundado elemento de convicción? Lo que dice un aspirante, doctores, ¿podría ser considerado un grave y fundado elemento de convicción? Creemos que no. ¿Por qué? ¿Se puede creer lo que dice un testigo? No, porque lo que dice el testigo, ¿qué es lo que tiene que pasar con lo que señala el testigo? Se tiene que corroborar, ¿no? Se tiene que corroborar. Muy bien. Se tiene que corroborar. Claro, se tiene que corroborar. ¿Correcto? Tiene que haber un tema de corroboración. Entonces, lo que dice solo el testigo sería, pues, doctores, insuficiente, ¿ok? Lo que dice el testigo sería en esencia insuficiente. Tiene que haber corroboración. Entonces, si yo digo, la declaración del testigo es vital, es importante, es parte de todo lo que puede ser, pero no es técnicamente pues todo lo importante o la magnitud en ello que puede llegar, ¿no? Como les digo, ese es otro factor muy importante que también debemos, desde luego, tener presente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos, doctores? Ok, muy bien. Y luego, el segundo presupuesto material, digamos, no tenemos mucho problema porque nos dice que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? Eso era antes de la modificatoria, porque con la modificatoria, ustedes saben que cuando hablamos de pena privativa de libertad, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, doctores, el tópico de la pena privativa de libertad actualmente? Sin modificatoria. ¿Cuánto es? Claro, muy bien. Con el decreto legislativo 1585 son 5 años. Son 5 años que se tiene como prognosis de pena.
Antes no era esa cantidad, ahora es 5 años. Y luego nos dice que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, y ese peligro de fuga, eludir, darse a la fuga, y el otro es obstaculizar la averiguación de la verdad. Y eso se analiza obviamente con el contexto de peligro de obstaculización, ¿no? Ya el peligro de fuga se evidencia a través de los planos de los arraigos. Y el artículo 269 del Código Procesal Penal me habla de los arraigos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una serie de arraigos que podemos hablar. Y dicho sea de paso, son considerados también como famosos arraigos de calidad. Tenemos arraigos de calidad y arraigos que no son de calidad. Eh, por ejemplo, ¿cuándo una persona tendría arraigo domiciliario de calidad? Si fuera el mismo propietario del bien inmueble. Entonces, si es el propietario del bien inmueble, diríamos que esta persona tiene un arraigo, sí, pero el arraigo que esta persona tiene es de calidad, porque vive en ese domicilio, ¿no? Es el propietario aparte de él. Pero si no, habría que ver la habitualidad, que es otro factor preponderante también, ¿no? Cualquiera de los dos factores entonces terminan siendo factores muy importantes que hay que tener. Solamente el domicilio no, porque podemos tener asiento de la familia, de sus negocios, el trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, nos señala. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, perfecto. ¿Pero es lo único que se establece a los grados de probabilidad con el arraigo? Por supuesto que no, porque hay que ver a la par también la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a él, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, ¿no? Y luego ingresa pues el peligro de obstaculización, donde debemos destruir, modificar medios probatorios. Ok, doctores, muy bien. De esta manera, llego a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, estimados doctores, por esta sesión de clase. Ya los materiales los voy a remitir a la coordinación, pero en el caso que también ustedes por ahí lo desean, les dejo el número de WhatsApp, que es el 997-588013, ¿no? 997-588013. Muy bien, quiero agradecer en GLAES, Capacitaciones, por la invitación a mi persona, y a cada uno de ustedes también, doctores, que nos han estado acompañando en esta noche. Muchas gracias, doctor Sergio. Doctores, muchas gracias, gracias por su esfuerzo. Sé que es viernes, un fin de semana, un día muy pesado, pero gracias por el esfuerzo. Doctor Sergio, una vez más mi agradecimiento. Doctores, que tengan Muchísimas buen fin de gracias. semana. Buen fin de Buenas semana para noches. ustedes. Buenas noches.